Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Como lo estuvimos viendo en los anteriores, pues un poquito acerca de la historia, del desarrollo de las aplicaciones, los primeros aparatos que obviamente requirieron este tipo de elementos para funcionar. Después vimos un poquito eh, la parte del diseño interactivo y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, enfocándonos a el diseño de interacción desarrollado en este caso por Bill Verplank de la Universidad de Stanford y que bueno, es uno de los pioneros en este tipo de temas. Entonces, vamos a empezar. Dice, qué estudiar en el HCI? ¿Qué es el HCI? Es el Human Computer Interaction, es decir, la interacción humano-computadora, que es una de las cosas que más ha buscado estudiar el diseño de interacción. Perdón, de hecho, no sé si se acuerdan, la vez pasada hablamos del IBREA, que era esta secuencia de pasos para lograr un elemento, eh, elemento interactivo bastante funcional. Bueno, si pudieron buscar un poquito más, el IBREA era una escuela que se enfocaba en el estudio precisamente del diseño de interacción. Y este fue creado por un, no me acuerdo el nombre, pero una persona de apellido Olivetti, ¿sí? Estaba en Italia, si no mal recuerdo. Y ellos hacían esto. De hecho, había un programa que esa escuela hacía que era multidisciplinar, donde se podía trabajar las primeras aplicaciones, los primeros desarrollos de este tipo de disciplina. La escuela cerró en el año 2006, si no mal recuerdo, este programa. Y bueno, desafortunadamente se perdió esta continuidad. Sin embargo, eh, varios de los involucrados en estos programas siguieron y continuaron con su proceso en otros proyectos, en otras instituciones y otros organismos que evidentemente fueron dándole seguimiento, ¿no? Y al día de hoy siguen trabajando en esos aspectos. Entonces, búsquenlo, se llama Instituto Ibrea y van a poder ver un poco más de historia. De hecho, por ahí lo vi. De hecho, yo tenía por ahí el enlace. A ver, déjenme ver porque era una página y dije, no lo voy a borrar. Eh, Sí, aquí lo tengo. Se los voy a compartir ahí en la descripción de del video, de este video. Y de hecho, el artículo es de una página que se llama El Decor y habla sobre la increíble historia de la escuela en la educación de los líderes del Silicon Valley del día de hoy. ¿Ok? Entonces, va a estar bastante interesante para que le den una leída por ahí. Dice, se presentan varios diagramas para enmarcar la discusión tanto de qué estudiar, la investigación, como de qué estudiar. ¿Sí? Dice, plan de estudios. Sí, mi perspectiva es la de un doctor investigador. Ahora es enseñando diseño de interacción. Propongo estudiemos el diseño de interacción. Como les decía, este es un trabajo de Bill Bertrand, que ustedes pueden buscar su nombre ahí y van a ver que tiene mucho trabajo en la parte de desarrollo de la investigación sobre el diseño interactivo. Dice, Xerox fue fundamentalmente para la HCM 6 en Stanford. Winograd llevó el diseño al software y desarrollamos un programa de Human Computer Interaction y un curso de diseño. En 1992 estaba en un comité que propuso, bueno, dice al SIGSHI, plan de estudios que estaba dirigido al Departamento de Ciencias de la Computación. Es decir, él empezó a trabajar este tipo de, de automatización y de diseño de interfaces para Xerox y después desarrollaron este programa de, de la enseñanza del diseño de interacción, que fue un programa que llevaron a cabo en Stanford. Dice, desde entonces el campo se ha expandido y la tecnología cambió. Nuestro enfoque estaba en los departamentos en este caso, del desarrollo
¿sí? Y, y que obviamente que enseñar, ¿no? Pero ahora las computadoras no solo son estaciones de trabajos, sino ubicuas e integradas. Necesitamos enseñar diseño e interacción para el diseño de productos, sistema y moda, donde se asume la interacción como con la computadora. Es decir, ya no son elementos separados, sino que son elementos que conjugan y conjuntan la funcionalidad, es decir, la estética, la funcionalidad y la practicidad de la comunicación. Y ahí vemos un pequeño diagramita donde está el usuario, el humano, y está la computadora, y bueno, tiene todos los elementos de diálogo, de técnicas de diálogo, la cuestión gráfica, los diálogos de arquitectura, los diálogos de gráfica y cómo nosotros a través del mouse, a través del teclado, podemos comunicarnos con nuestra computadora. Si yo le doy un clic aquí a la pantalla, ocurre algo. Si yo le doy el siguiente, ocurre algo. Es decir, está siguiendo una secuencia la cual yo tengo conocimiento de cómo comunicarle y decirle, dale adelante, dale la siguiente, ¿no? Y evidentemente todo este proceso de desarrollo pues tiene esa funcionalidad. Dice, enseñar el pensamiento visual. En los años 60, Robert McKean desarrolló experiencias en pensamiento visual, enseñando a dibujar, ver e imaginar. El ideal de McKean de la visualización rápida o bocetar es el oficio de hacer los tres al mismo tiempo. Esto es similar a la experiencia de cualquier artesano en contacto directo con sus materiales, imaginar y dar forma al mismo tiempo. Es decir, que era un procedimiento de este autor, ¿sí? De esas experiencias visuales, es decir, que nosotros vamos aprendiendo y vamos mostrando, vamos aprendiendo y vamos dando un resultado. Que esto evidentemente es lo que va haciendo el escultor, ¿no? O sea, él va viendo en qué elemento darle menos, qué elemento darle más, qué elemento ya no, o sea, qué elemento ya se pasó y cómo corregir, ¿no? Al final de cuentas es eso. O el mismo chef, ¿no? Que va teniendo esa experiencia del cocinar y probando la receta que está él creando o está elaborando para saber el punto exacto de cocción, de condimentación, de sazonado, etcétera. Entonces, evidentemente es esta parte de enseñar a pensar, ¿sí? Enseñar el pensamiento visual de lo que estás viendo, cómo funciona y qué reacción va a generar en el usuario a partir de lo que estés usando. Nosotros hicimos en algún momento dentro del máster un ejercicio que era poner una computadora en un lugar público, como era una estación de transbordo del metro, y poner una computadora ahí y poner un banco de música de, no sé, 6,000 canciones. Y en ese banco de música, la gente podía descargar y grabar su disco con sus propias canciones que quisiera, ¿no? Evidentemente, esto pues fue este era un ejercicio de una de nuestras profesoras y ellos pudieron ver cuál era la diversidad de los usuarios que podían hacer esto, porque había gente que descargaba música clásica, había gente que descargaba música electrónica, había gente que descargaba música más popular y decían, ok, o sea, todos están descargando algo, ¿no? O sea, pero lo están descargando y lo están grabando su CD, o sea, algo que podemos notar en conjunto es que esa acción, el grabar en el disco, es algo que ya la tienen, o sea, que se les está haciendo sencilla, ¿no? Y evidentemente desde jóvenes hasta personas adultas tenían la facilidad de tener un disco, grabarlo y evidentemente seleccionar lo que ellos consideran. Es decir, había una selectividad en cuestión de lo que querían poner para su preferencia, ¿no? Es como las plataformas hoy en día bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? La clasificación de las películas por género: comedia, drama, romance, comedia juvenil, terror, suspenso, eh, documental, cine de época. O sea, cada vez más son esas clasificaciones porque tratan de englobar un producto. Por ejemplo, Disney Plus me da mucha risa porque ellos no pueden tener muchos géneros. De hecho, no tienen muchos géneros. Y entonces, ¿qué hacen? La división por
Ah, pues esto es lo que está de moda, estos son los clásicos, esto es de Pixar, esto es de Star Wars, esto es de Nat Geo. O sea, te clasifican de acuerdo a lo que tienen ellos de su contenido, no con respecto a las preferencias de la gente, ¿no? Y que evidentemente a veces te hace complicada el hecho de decir, por ejemplo, si no encuentras el contenido, tienes que ir a un buscador y poder poner ahí las palabras clave para encontrar lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Dice, bueno, aquí ponía, me gusta esta cita de El Abazo. Dice, en toda creación de objetos, el aspecto que se relaciona con su interpretación es arte. Lo que relaciona el objeto con un propósito previsto es diseño y la calidad de su ejecución es artesanía. El boceto de ideas es una manualidad. Para aprender una manualidad debes hacer, ¿sí? Y obviamente, este, es esa parte, ¿no? De decir, ok, a veces pensamos que el diseño tiene que solamente funcionar. Lo platicamos en una clase anterior, que el diseño solamente tiene que funcionar como el diseño industrial. Pero cada vez es más frecuente que de acuerdo a lo que ves, es como determinas el comportamiento del usuario o del consumidor. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes usan la plataforma de Claro Video? Y muy seguramente menos de la mitad va a decir que la usa. A pesar de que es una aplicación que si tienes una cuenta Infinitum, tienes acceso a Claro Video de forma gratuita, en la cual hay muchísimos contenidos, ¿sí? Pero este contenido no está enfocado en las preferencias actuales, es decir, tiene muchas películas, pero de la década de los 80, de los 90 o incluso anteriores, ¿no? Y entonces es, pues yo como para qué quiero eso, o sea, se fueron al mercado que usualmente usaba el teléfono. De hecho, ahora ya Telmex entendió por fin de que la gente no usa el teléfono y ya te vende paquetes solo de internet, sin teléfono. Entonces, es conocer un poco la utilidad o la necesidad del usuario. No irte a la parte de lo que yo considero, ¿no? Sino que la parte base de esto va a ser, ok, crear algo, pero que ese algo tenga esa buena apariencia, que también sea funcional y que también sirva para el propósito que tiene, ¿no? O sea, el propósito que fue hecho. Yo no voy a tener una plataforma que me corte la película cada cierto tiempo. Ayer estaba viendo YouTube y de repente puse una selección musical y a cada música, cada canción que de video era un corte, un promocional, un promocional, un promocional, un promocional, un promocional. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, YouTube te estás poniendo demasiado pesado. O sea, después ya no voy a querer ver videos en cortos, ¿no? O de música. Voy a buscar otra alternativa porque te estás poniendo muy pesado. No pienso pagar YouTube Premium porque no es algo que, a pesar de que consumo, no considero, creo que considero que YouTube tiene la potencialidad como para buscar de otra forma los ingresos, ¿no? Pero no de manera tan invasiva como lo está haciendo, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Dice el boceto de ideas, es una manualidad. Para aprender estas manualidades debes hacerlo. Y no hay otra forma de poder ejercer el diseño que haciéndolo. Eh, Hay una técnica dentro de la parte creativa que se llama la técnica de los siete sombreros, donde tú tomas un sombrero y te lo pones, es una mesa, y entonces cada uno de las personas, cada sombrero, tiene un perfil. Es decir, el sombrero blanco va a ser el positivo, el sombrero negro va a ver lo negativo, el sombrero amarillo va a proponer, el sombrero rojo va a descartar. ¿Sí? O sea, cada uno desarrolla un papel y entonces cada que se pone un sombrero as- asumen ese rol y determinan de eso que están probando qué es lo que ven. Y es una técnica, es como los grupos, los focus group, que hacen eso, ¿no? Por explorar las posibilidades de este elemento. Cuando tú estás en ese proceso creativo
de desarrollar algo, pues es cualquier parte del diseño, es proponer, 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 y de algo, de eso, algo hacer. Algo va a salir, ¿por qué? Porque la creatividad pues suele tener ese proceso, ese desarrollo que a lo mejor da ideas que para ti podrían parecer no viables, pues se les encuentra un enfoque diferente y pueden ser viables, ¿no? Entonces, bastante esa idea, pero eso pues solamente se va a lograr cuando se propone. Artesanía contra diseño. Dice, el diseño pregunta cuál podría ser el propósito previsto. Necesariamente separa actividades. La etapa express valora la fluidez y flexibilidad para generar una cantidad y variedad de alternativas. Algunos llaman a esto lluvia de ideas o brainstorming. Dice, después de express viene test, ¿sí? Donde se evalúa y comparan las alternativas. Finalmente el ciclo se elige el siguiente paso o estrategia. Es decir, en la artesanía, vamos a decir así, es imagina, ve, dibuja, ¿no? Ese es como este proceso de, de bocetaje. Y volvemos al punto. A veces la idea no es crear algo que rompe el hilo. No, puedes tomar referencias de muchos lados. De hecho, en el diseño hay una parte que se llama el mood board, donde tú pones imágenes que quieres utilizar para conceptualizar los elementos que tú quieres mostrar. Y cuando tomas ese mood board, no estás haciendo un plagio, simplemente estás tomando referencias. Referencias que posteriormente pues, te van a servir para el trabajo que quieres lograr, que es comunicar una información. O simplemente, ¿no? O sea, a ver, quiero hacer una aplicación para citas médicas. A ver, pues necesito saber cómo llevan primero que es una agenda médica, en base a qué se determina, al tiempo de consulta de cada médico, porque no es lo mismo que te consulte un oftalmólogo, que te consulte a un cardiólogo, qué lleva el cardiólogo, qué lleva el oftalmólogo. O sea, son muchas variantes que puede haber, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se agendan? ¿Cómo se lleva una agenda médica? Entonces, ¿quiénes saben esto, no? Pues las secretarias. El médico no tiene idea de lo que es una agenda médica. Él simplemente va, da la consulta y punto, se acabó. La secretaria es la que sabe cómo actúan esto, ¿no? Entonces es importante tener este referente. Ahora, en el proceso de diseño es esta parte de tanto la parte express, que es la parte de la fluidez y la flexibilidad, es decir, ok, a ver, si esto lo movemos, lo bajamos, lo subimos, lo quitamos, le ponemos, o sea, toda esa parte de prueba, de aplicación práctica, y luego viene el testeo. A ver, te lo muestro. ¿Qué te parece? Dame tu opinión. O sea, honestamente, ¿no? A ver, ¿qué piensas de esto? Por eso luego funcionan los programas piloto o las betas, que son fases de prueba para ver cuál es la referencia de esto, ¿no? Hace poco me llegó una encuesta de Epic para hacer no sé, los que juegan Fortnite, por ejemplo, para ver los personajes, los estilos de personajes que más te gustaban. Entonces te hacían una encuesta, pon el que más te guste y el que menos te guste y elegías. Te ponían 10 personajes y tenías que elegir el que más, no, 5 personajes y te ponían el que más te gustaba, el que menos te gustaba. Y cada vez te iban poniendo, entonces luego como te ponían, de todos los que te habían no gustado, cuál era el que te gustaba más y cuál era el que te gustaba menos, ¿no? Y es parte es probar. Ahora de eso a que le apliquen, pues somos muchos usuarios, ¿no? Entonces es importante tener esta referencia de que en el diseño también se lleva la parte propositiva, la parte propuesta, pero también la fase de prueba y que lleva un procedimiento. Cuando ya algo queda, aún puede mejorarse, ¿sí? Siempre va a tener la capacidad de mejorarse. Eh, pero no necesariamente tendrá que llevar este proceso de mejoramiento. Miren, ¿qué pasa con las versiones de los softwares? Cada vez hay nuevas versiones, porque van mejorando, porque van adaptándose a las necesidades del usuario, ¿sí? Oye, yo quisiera guardar el archivo, pero no en la misma ubicación. Ah, pues guardar cómo, ¿sí? Oye, yo quiero guardar, pero no tengo que tener que estarle dando cada rato el nombre. Ah, pues la función guardar. Entonces, oye, yo no me quiero ir hasta el archivo menú para guardar. Ah, pues control S, ¿no? O el disquito, ¿no? El disquete que se quedó, el icono del disquete se quedó porque pues ahí era donde guardábamos y ahora es
el símbolo que se utiliza para decir a guardar ese elemento, ¿no? Entonces, no lo vamos a poner otro, no le pone, bueno, ahora ya te ponen la nubecita para decir que si lo quieres grabar en la nube. Pero bueno, al final de cuentas es una referencia que va migrando. Dice interacción, un diseñador de interacción hace 3 preguntas. ¿Cómo lo haces? Dice, hice una tesis de maestría sobre cómo proporcionar botones y manijas en un controlador para el control de supervisión de un manipulador remoto. Mi asesor los llamó hardware de comandos simbólico y analógico. Para el control de supervisión, 9. Bueno, son las referencias. Los botones son buenos para una sincronización precisa, pero los mangos pueden ser expresivos. Hacer música con botones o haces. Es decir, el control, esto está traducido, está muy mala la traducción, pero a lo que voy es de que en este caso la pregunta es ¿cómo hacer algo? ¿Lo haces de manera automática o la haces de manera manual? ¿Qué es de manera automática? Tú prendes la luz y das un botón, ¡pac! Y ya se prendió la luz. Pero, por ejemplo, yo digo, no, pero quiero regular la intensidad de la luz. ¿Hay algún botón, algún rosetón, algún control que te permita subir o bajar? Y entonces ya en el punto menos o en el punto más es como la flama de la estufa, ¿no? O los que tienen estufa de gas. Porque hay estufas de inducción, por eso me refiero. Entonces, por ejemplo, tú regulas la flama, qué tanto quieres que salga el gas, qué tanto quieres que no salga el gas. Sí, hay cosas que están reguladas de esa manera. Las nuevas lavadoras, yo meto la ropa a la lavadora y le digo ciclo normal, secado tanto, 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 y ya, me olvido hasta que sale la ropa seca. Evidentemente, la lavadora ya sabe el procedimiento de lavar, enjuagar, exprimir y secar. Y tiene sus tiempos para eso, ¿no? ¿Cómo lo determina? Pues de acuerdo a la cantidad de prendas que hay, al modo de lavado que yo le asigné, a todos los procesos que yo le asigné, porque también hay modos, procesos de secado, de enjuagado y de lavado. Y entonces en base a todas esas características, pero yo no le tengo que mover como antes las lavadoras automáticas que le ponías el tiempo y empezaba, ¿no? No, yo nada más ahí con botones, ¿no? Entonces, a veces es mucho más fácil controlar algunas cosas y a veces va a ser mucho más fácil automatizar unas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas es parte de eso, ¿no? Es parte de cómo queremos hacer las cosas con las que tenemos referencia. Dice, ¿cómo te sientes? Marshall McLuhan describió todos los medios como calientes o fríos. Los medios fríos son como el free jazz de los 70, son atractivos y te atraen. Los medios calientes son formales e inmutables, poco interesantes. Es decir, es una relación hot and cold que marca Bill Bergplan, en este caso que por ahí ya ven, ahí está Marshall McLuhan, este, estos elementos tienen como que la libertad, los elementos fríos tienen la libertad de poder manipular las cosas, como les digo, o sea, por ejemplo, em, en, en, eh, en mi lavadora, yo puedo poner los diferentes modos, o sea, puedo decirlo a mi modo, o simplemente le digo, pues ponlo a lavar, o sea, quiero que tenga este proceso y ya entonces se le da el tiempo de secado, el tiempo de enjuagado, el tiempo de eh, centrifugado y el tiempo de lavado, ¿no? Le da, ya los trae prediseñados o predefinidos, ¿no? Predefinidos. Así es. Luego te dan los videojuegos, por ejemplo, ¿qué modo quiere? ¿Modo fácil? ¿Modo libre? ¿Modo hardcore? O sea, tú tienes que tener esa referencia, ¿no? Entonces, ahí es parte de preguntarte cómo quieres que el usuario tenga esa interacción con eso que tú vas a diseñar. Y finalmente, ¿cómo sabes? Dice, me gusta el trabajo del urbanista Kevin Lynch, quien enseñó que cuando aprendemos por primera vez una ciudad, nos gusta una vista general. Luego seguimos caminos a partir de los cuales creamos mapas mentales. Y esto es importantísimo porque esto es donde trabajas por rutas o por mapas. El mapa tienes todo el panorama. La ruta vas viendo por dónde acortar el camino, es decir, vas buscando shortcuts, vas buscando atajos. Cuando aprendemos software,
pues hay una ruta. De hecho, los exámenes de certificación de software te dicen, tienes que hacer el proceso como es, verte archivo, seleccionar la función, seleccionar la opción, etcétera. Y cuando nosotros estamos en la práctica profesional es utilizar mucho los shortcuts. ¿Por qué? Porque nos hacen la vida más sencilla. Nos hacen la vida más sencilla. Por ejemplo, para mí, la verdad es que el teléfono, el botón central de mi teléfono, me sirve mucho porque yo sé que ese le doy doble clic a algo y funciona, le doy, le mantengo presionado y tiene otra función. O sea, me permite a mí tener la posibilidad de manejarlo al mi antojo, pero muy seguramente para usuarios nuevos, pues será algo ay, caray, ¿cómo lo muevo? ¿Por qué? Porque no tienen esa familiaridad, ¿no? Algo que pasa mucho en, en Latinoamérica, y creo que en general como el ser humano, es que no leemos instrucciones. No leemos instructivos. De hecho, ya mucha gente pasa de los instructivos. O sea, de las empresas ya no te ponen un instructivo. Dicen, ah, mire, quiero un instructivo, descárguelo en internet, porque ya no voy a gastar en papel, ya no voy a gastar esto. De hecho, ya no los obligan a poner instructivos. Si lo pone ahí, ah, mire, puede acudir al instructivo completo en tal página. ¿Sí? Y si no tienes, pues ya te molesté, ¿no? Este, pero es parte de esto, ¿no? O sea, cuando ya tienes, yo no sé cuántos de ustedes cuando compran una televisión leen el instructivo, a menos que ya se les atoró algo y no saben cómo configurarlo, pues van y lo compran, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, cómo aprendemos y cómo la gente va a familiarizarse con ese aprendizaje? Cuando empezó WhatsApp, yo creo que la mayoría no sabíamos cómo funcionaba. Sin embargo, poco a poco aprendimos y cada vez se le van añadiendo más funciones y más funciones y más funciones y más funciones que nos permiten a nosotros tener ese conocimiento de cómo funcionan estas cosas. Y bueno, este es el diagrama de interacción de Bill Verplan que dice, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Y toda esta es la experiencia que tiene el usuario con respecto a la vida que ha llevado, ¿no? Las similitudes, las analogías, vamos a ver más adelante ese proceso de la analogía de, por ejemplo, cómo funciona, por ejemplo, una computadora del escritorio. Es la analogía de un escritorio, de un área de trabajo, ¿sí? ¿Por qué se llama Windows? Porque el sistema tiene la referencia de ventanas, ¿sí? O sea, de ventanas donde puedes tener programas ejecutándose independientemente de lo que esté pasando en el resto de la computadora. Entonces, es esta parte, ¿no? Ahí tenemos los elementos fríos y calientes, la parte de los mapas y las rutas y la parte de los botones y las manijas, ¿no? Que son estos elementos de referencia de operatividad y de cómo pues hacer la experiencia del usuario más amena, más agradable. No se trata de complicarle la existencia, sino que se trata de utilizar el conocimiento y la experiencia que tiene el usuario para poderle dar herramientas que le sirvan a mejorar su calidad de vida. Así, son a facilitar la calidad de vida de los humanos. Y si no tiene ese propósito, entonces estamos fallando en la búsqueda del diseño de interacción. Ok, muchachos, pues bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya servido. Espero que hayan entendido un poco el principio, el concepto de diseño de interacción y cómo se crea esto, ¿no? Cómo el diseño de interacción tiene que ver entre lo que yo le digo a la computadora o al dispositivo hacer y en base a qué le digo que lo haga. ¿Sí? Es decir, yo no le programa ahí, muévete tantos puntos a la izquierda, muévete puntos tanto a la derecha. No, eso ya lo tiene. Pero eso que ya lo tiene es porque alguien se puso a pensar, se puso a investigar cómo la gente interactúa con estos elementos. Es decir, cómo podemos, no sé, a lo mejor ustedes se acuerdan la primera vez que agarraron un mouse, ¿sí? Y que literalmente habíamos quienes hacíamos esto. Había quienes hacíamos esto para poder controlar la mano, porque era eh, eh, una cuestión psicomotriz que no obteníamos, ¿sí? Era mover nuestra mano con lo que nuestros ojos estaban viendo y con nuestro cerebro estaba haciendo. Entonces, para quienes teníamos problemas de motricidad, pues era un poco complicado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues bueno, es esa parte, cómo estas cosas se iban mejorando. Hace poco estaba viendo un meme de los mouse que tenían una bolita como, pues una bolita, ¿no? Que era el trackpad. Entonces tenías que quitarlo porque pues, agarraba pelusa
y entonces el mouse se ensuciaba. Entonces tenías que quitarle ahí para limpiarlo y la bolita esta pues obviamente funcionaba. Era una bolita como un tipo de masilla, algo así, pero no era fácil, no era suave, perdón, era pues bastante maleable, pero no era suave. Era para que permitiera que los rodillos de posicionamiento giraran de manera correcta. Pero bueno, entonces hasta aquí este video. Veremos un poquito más de la interacción humano-computadora. Veremos un poquito más de esto del diagrama de Bilderplan. Veremos un poquito más de diseño de interacción, pero eso será hasta la siguiente clase. Me dio mucho gusto saludarlos. Dejen sus comentarios en el video. Recuerden darle like y suscribirse si no se han suscrito. ¿Sale? Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta luego.